Existen experimentos muy crueles que han pasado a la historia de la psicología, experimentos que han destruido la cordura de los sujetos sometidos a ellos. Pero ¿qué ocurre cuando tomas 3 pacientes de esquizofrenia y los obligas a vivir juntos para intentar despertarlos de un mismo delirio? Hoy vamos a mirar de cerca el cruel experimento psicológico de los 3 Jesucristos. La esquizofrenia es una de las peores enfermedades mentales existentes. Desintegra la personalidad del paciente afectado, su pensamiento y respuestas emocionales. Suele provocar alucinaciones y delirios paranoides. En el peor de los casos, alejando a la persona completamente de la realidad. Al ser una enfermedad tan destructiva, ha provocado el interés de miles de psiquiatras y psicólogos que han dedicado su tiempo a estudiar cómo revertir los efectos negativos de esta enfermedad. Tal fue el caso del doctor psicólogo Milton Rokeach, al que se le ocurrió una idea para revertir los delirios de 3 pacientes. Un experimento que es discutido hasta el día de hoy. La idea del experimento era muy simple. Obligaría a convivir a 3 pacientes esquizofrénicos que sufrían del mismo delirio de identidad para provocar enfrentamientos entre ellos. Su hipótesis era que al enfrentar estos 3 pacientes, al ellos disputarse la misma identidad, se produciría un conflicto mental entre ellos, donde al final podría surgir la cordura nuevamente. El experimento se llevó a cabo en el 1959 en el Hospital Mental de Michigan, Estados Unidos. Los 3 pacientes coincidían en el mismo delirio de identidad. Decían ser la nueva encarnación de Jesucristo. El doctor Milton produjo el primer encuentro con los 3 pacientes en una pequeña sala del hospital. Les explicó a los 3 que desde ese día en adelante vivirían juntos y les pidió que se presentaran. Como era de esperarse, tras el primer paciente decir que era Jesucristo, los otros 2 pacientes comenzaron a discutir con él, pues decían que él era un falsante y cada uno reclamaba ser el verdadero Jesucristo. Fue en ese momento que comenzó el experimento. Durante los siguientes meses, el doctor Milton obligó a los 3 pacientes a mantenerse juntos, lo que provocaba continuas peleas, incluso hasta agresión física. Cada uno de ellos estaba convencido que era Jesucristo y que los demás eran impostores. A medida que pasaban los días, la tensión fue aumentando, también la agresión física. Más que una mejoría en la salud mental de los pacientes, esta se fue degradando aún más. Pero finalmente, luego de pasar tanto tiempo juntos, los pacientes comenzaron a adaptarse. Uno de los pacientes dejó de pelear y llegó a la conclusión que los otros 2 estaban completamente locos, que en realidad eran pacientes de un hospital psiquiátrico y que él era el verdadero Jesucristo. El segundo paciente pensaba que en realidad los otros 2 pacientes eran cadáveres que funcionaban con máquinas para atormentarlo. Y el tercer paciente, sus delirios de identidad evolucionaron. Ya no decía ser Jesucristo, cambió su nombre por virtuoso y divino estiércol. Y con su nuevo delirio decía que estaba casado con una mujer llamada Madame Chetty. Fue en ese momento que el doctor decidió pasar a la siguiente fase del experimento. Le comenzó a enviar cartas al tercer paciente, firmadas por su supuesta esposa, Madame Chetty. Cada vez que el paciente recibía una carta, comenzaba a llorar de la emoción, pero el doctor decidió enviarle una última carta, donde le explicaba que todo era un delirio y le recordaba su verdadero nombre. Según pensaba el doctor, esto provocaría una crisis emocional que lograría despertarlo de su delirio de identidad, pero el resultado fue negativo. La salud mental del paciente empeoró grandemente. Entró en una crisis emocional que lo alejó completamente de la realidad, perdió todo su razonamiento y su condición se volvió irreversible. El 15 de agosto de 1961, el doctor Milton Rokeach aceptó que su experimento fue un fracaso, que más que ayudar a los pacientes, empeoró su condición. También, durante el experimento, se dio cuenta de algo muy terrible. Jamás se había preocupado por la salud de los pacientes. Para él, eran simples objetos de laboratorio. A palabras de Milton, él se había convertido en el cuarto Jesucristo en el hospital. Sentía que tenía control de la vida de sus pacientes y había jugado a ser Dios con la vida de ellos.
Lo que Milton desconocía para esa época es que la esquizofrenia depende de la estructura y química del cerebro, por lo que ese tipo de terapias no funcionaría con ellos. Actualmente existe un libro donde se relata toda la historia de este experimento desde la perspectiva del doctor. Cuéntame tú qué crees sobre este tema. ¿Crees que este tipo de experimentos no deberían ocurrir o crees que son necesarios para conocer a fondo este tipo de enfermedades? Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no sumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hipnos Morfeo.